Hola amigos de Matemáticas al Día, en este video estudiaremos los casos de factorización, factor común monomio, factor común polinomio y factor común por agrupación de términos. Bueno, estudiemos el primer caso que sería factor común monomio. Y comencemos con este ejemplo. 25x a la 4 y a la 3 z a la 4 menos 20x a la 3 y a la 2 z a la 2 menos 15x a la 2y. Bueno, para este y todos los casos de factorización es bueno hacerse estas tres preguntitas. Primero, ¿qué caso es? Para este sería factor común monomio. ¿Por qué creo que estoy en este caso? Bueno, aquí vamos a tener unas palabritas claves y entre ellas está que hay una letra o una variable repetida. Aquí vemos que se repite la variable x, está en el primero, segundo y tercer término. Por lo menos una, porque aquí también hay otra letra que se repite, que es la y a la 3, y a la 2 y y. Además de eso, vemos en los coeficientes que debe tener un divisor común. El 25, el 20 y el 15, todos son divisibles por 5. Y por el 1 se coge el mayor. El cómo es la siguiente pregunta. ¿Cómo se resuelve? En este caso, para el divisor común vamos a hallar el máximo común divisor. Por ejemplo, ya dijimos que del 25, el 20 y el 15, a todos ellos los divide el 1 y el 5. Vamos a tomar el mayor, o sea, el 5. Y de las letras repetidas o las variables repetidas vamos a tomar las de menor exponente. Esto va a ser igual, ya dijimos que de los coeficientes sería del 25, del 20 y del 15, el máximo común divisor es el 5. Bueno, este máximo común divisor lo podemos hallar de la siguiente forma. Vamos a tomar todos los números, el 25, el 20 y el 15. Vamos a mirar ellos por qué cantidad son divisibles. En este caso es por el 5. Quinta de 25, 5, quinta de 24, quinta de 15, 3. El 5 es divisible por 5, pero el 4 y el 3 no. El 3 tiene tercera, los demás no. El 4 tiene mitad, los demás no. Entonces ahí hemos terminado y vemos que este 5 es el máximo común divisor. Ahora vamos con las variables o letras repetidas de x a la 4, x a la 3 y x a la 2. Vamos a tomar x a la 2, la de menor exponente. Para y a la 3, y a la 2 y y, escogemos y. Bueno, esto que obtuvimos aquí es el factor común, pero nos falta el otro factor, o sea, es uno de los factores. Hay que encontrar el otro factor para que sea igual a la expresión original. Bueno, para esto vamos a colocar un paréntesis y vamos a dividir el primer término entre el factor común. Vamos a dividirlo término a término. Entonces empezamos, 25 dividido 5 nos da 5. X a la 4 dividido x a la 2, los exponentes se restan, nos daría x a la 2. Y a la 3 entre y a la 2. Z a la 4 no estaría dividiéndose porque en el factor común no hay nada, entonces lo tomaríamos así, intacto, z a la 4. Vamos a repetir el proceso con el segundo término. El segundo término lo vamos a dividir entre el factor común. Este segundo término es negativo. Y dividimos 20 dividido 5 nos daría 4. X a la 3 dividido x a la 2 nos da x a la 1. Y a la 2 dividido y a la 1 nos da y. Z a la 2 no está dividiéndose por nada, entonces escribiríamos z a la 2. Y repetimos lo mismo con el tercer término. Es negativo. 15 dividido 5 nos da 3. X a la 2 entre x a la 2 se cancelaría. Y entre y también se cancela. Por lo tanto, esta sería la solución. Veamos un segundo ejemplo. Ahora vamos a tener 9 a b x a la 2 menos 3 a la 2 b a la 3x menos 12 a x a la 2 z. Bueno, como aquí tenemos las palabras claves, vamos a hallar el máximo común divisor de 9, 3,
y 12, que en este caso sería el 3. Si no, ya sabemos cómo hacer para hallar el máximo común divisor. Tomamos todos esos coeficientes y vamos a ver por qué cantidad son divisibles. En este caso todos son divisibles por 3. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 12, 4. Y hasta ahí terminaríamos, ya que los demás no tienen un divisor común. Entonces vemos que este 3 es el 3 que escribimos en esta parte de acá. Para las letras repetidas, miramos que tenemos A a la 2 y A, la de menor exponente, es A a la 1, o sea A. Para X a la 2, X y X a la 2, la de menor exponente es X. La B no es común y la Z tampoco porque no está en todos los términos, entonces ya aquí tendríamos nuestro factor común. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a dividir el primer término entre este factor común. Empecemos. 9 entre 3 da 3, A dividido A se cancela, B nos quedaría esa B porque no, en el factor común no hay B, X a la 2 dividido X daría X a la 1. Repetimos con el segundo término el mismo proceso, es negativo. 3 dividido 3 se cancelaría, A a la 2 dividido A nos da A a la 1, B a la 3 la escribimos así mismo, X dividido X se cancela. Seguimos con el tercer término que es negativo. 12 dividido 3 nos da 4, A entre A se cancela, X a la 2 dividido X daría X, Z quedaría Z. Y este sería el resultado. Hagamos un último ejemplo de este caso y sería, vamos a tomar la expresión 12m a la 5, n a la 4, p a la 2, menos 18m a la 2, n a la 3, p a la 5, menos 24m a la 3, np. Bueno, entonces de 12, 18 y 24, el máximo común es 6, ya que todos ellos son divisibles por 1, por 2, por 3 y por 6, el mayor es 6. Si no, lo conseguimos de la siguiente forma, cogemos los coeficientes que serían el 12, el 18 y el 24, todos tienen mitad, mitad de 12, 6, mitad de 18, 9, mitad de 24, 12. Todas estas cantidades ahora tienen tercera, tercera de 6, 2, tercera de 9, 3 y tercera de 12, 4. Y hasta aquí llegamos, ya que el 2 y el 4 tienen mitad, pero el 3 no, el 3 tiene tercera, los demás no, en fin. Y al multiplicar los números que nos fueron resultando acá, 2 por 3 nos daría 6, que corresponde al 6 que tenemos en esta parte. Bueno, con las letras repetidas tenemos m a la 5, m a la 2 y m a la 3. La de menor exponente sería m a la 2. De n a la 4, n a la 3 y n, la de menor exponente es n. De p a la 2, p a la 5 y p, la de menor exponente es p, y este es nuestro factor común. Abrimos un paréntesis y comenzamos a dividir el primer término entre el factor común. 12 dividido 6 nos daría 2, m a la 5 dividido m a la 2 nos daría m a la 3, n a la 4 dividido n nos daría n a la 3, p a la 2 dividido p nos da p. Seguimos con el segundo término, vemos que es negativo, y 18 dividido 6 es 3, m a la 2 con m a la 2 se cancela, n a la 3 dividido n nos daría n a la 2, p a la 5 dividido p nos da p a la 4. Con el tercer término, que es también negativo, ¿no? Entonces aquí pondríamos menos, y al dividir 24 entre 6 nos da 4, m a la 3 dividido m a la 2 nos da m, n dividido n se cancela, p dividido p se cancela, cerramos, y este sería nuestro resultado. Bueno, ahora vamos a ver otro caso. En este caso va a ser el factor común polinomio. Bueno, el ejemplo sería este: 2a a la 2, factor de x a la 2 más y,
menos 3b por x a la 2 más y menos 5 por x a la 2 más y. Bueno, igual que el anterior caso, vamos a mirar el factor repetido. En este caso va a ser un polinomio, porque vamos a considerar de dos o más términos, lo vamos a llamar polinomio, y de ellos vamos a coger el menor exponente. Y si hay coeficientes, escogemos el máximo común divisor. Aquí vemos que de 2, de 3 y de 5 no hay un factor común divisor, o sea, todos son divisibles únicamente por el 1, que no es necesario escribirlo. De las letras, en este caso, todo este paréntesis, x a la 2 más y, es el factor que es común para todos los términos, ya que está en todos ellos. Entonces, al igual que hacíamos en el caso anterior, escribimos ese factor común, que en este caso es un polinomio aquí, abrimos un paréntesis y comenzamos a dividir el primer término entre este. Los paréntesis son cantidades iguales, se cancelarían. Este paréntesis entre este paréntesis se cancela, por lo tanto nos va a dar este 2 y el a la 2, que es lo que va quedando. Hacemos lo mismo con el segundo término, es negativo. Y al dividir este paréntesis x a la 2 más y entre x a la 2 más y se cancelaría, nos quedaría 3 y la b. Lo mismo con el tercer término, es negativo. Al dividir x a la 2y entre x a la 2y se cancela, nos quedaría el 5. Y este sería nuestro resultado. Veamos un segundo ejemplo. Este que tenemos aquí, 2x a la 4 que multiplica a m a la 2 menos 2n, menos 3y por m a la 2 menos 2n, menos z que multiplica a m a la 2 menos 2n. Igualmente vemos que hay un factor repetido, que en este caso es este paréntesis, m a la 2 menos 2n está aquí, está en el segundo término y está en el tercero. Entonces ese es el factor común. Abrimos un paréntesis y dividimos el primer término entre el factor común. Se cancelan los paréntesis y me quedaría 2x a la 4. Lo mismo con el segundo término, es negativo. Cancelaríamos m a la 2 menos 2n con m a la 2 menos 2n y nos quedaría 3 y y. Lo mismo con el tercer término, en este caso es negativo. Cancelamos m a la 2 menos 2n con m a la 2 menos 2n y nos queda la z. Y esa sería la solución de este ejercicio. Hagamos un tercer ejemplo y sería este. 7m que multiplica a x menos 2 menos 5n que multiplica a x menos 2 al cuadrado menos p que multiplica a x menos 2. Aquí vemos que x menos 2 está en el primer término, está en este segundo término, aunque tiene un exponente, en este caso 2, y también está acá. Pero recuerde que se coge el de menor exponente, entonces sería x menos 2 a la 1, ya que aquí es el de mayor exponente, cogemos el menor. Escribimos x menos 2, abrimos un paréntesis y comenzamos a dividir nuestro primer término entre ese factor común. Cancelamos los paréntesis que son iguales y nos quedaría 7m. Hacemos lo mismo con el segundo término, es negativo. Se cancelaría x menos 2 con x menos 2, pero recuerde que aquí hay un cuadrado, o sea que nos queda un x menos 2 al hacer esa división, y también nos queda este 5 y la m. Repetimos el proceso con el tercer término, es negativo, x menos 2 con x menos 2 se cancela y nos quedaría p. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es que vamos a resolver
este paréntesis interno, o sea, vamos a eliminarlo. Entonces esto nos daría x menos 2 que multiplica a 7m menos, multiplicamos el 5n por x, menos por más da menos, 5n por x nos daría 5nx, menos por menos da más, 5n por 2 nos daría 10n, y nos quedaría faltando menos p, y esta sería la solución. Bueno, miremos otro caso, y en este video hoy dijimos que íbamos a ver 3 casos. Entonces veamos factor común por agrupación de términos. Ejemplo número 1. Tomemos este ejemplo: ax más bx más ay más by. Bueno, vemos que no hay factor común monomio, ya que la x está solamente en los dos primeros, pero en los demás no. La y está en los dos últimos, en los demás no. La a está en el primero y tercer término, en los demás no. Lo mismo que la b está en el segundo término y cuarto. Entonces una forma de factorizarlo, porque se pueden hacer diferentes formas, es agrupar. Vamos a agrupar, porque si miramos que si agrupamos los dos primeros, nos olvidamos de estos dos últimos, vemos que tienen un factor común que es la x. Y si agrupamos los dos últimos, vemos que tienen un factor común, la y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agrupar términos aquí. Agrupar es meter los términos entre paréntesis. Aquí agrupamos los dos primeros más, agrupemos los dos últimos, y aquí observamos que en los dos primeros hay un factor común, inclusive está en color, que es la x. Entonces x es nuestro factor común. Abrimos paréntesis y dividimos nuestro primer término entre el factor común, se cancelarían las x y nos quedaría la a, más, al dividir este segundo término entre el factor común, se cancelaría la x y nos quedaría la b. Vamos a hacer lo mismo con el otro término, colocamos más, el factor común está inclusive en color, que es la y. Factor común, abrimos un paréntesis y comenzamos a dividir. Esta y se cancela y nos quedaría a, más, al dividir este término entre el factor común, se cancela la y nos quedaría esta b. Si observamos, ahora tenemos un factor común polinomio, que es el paréntesis que es común, se repiten los dos términos. Eso lo escribimos aquí, abrimos un paréntesis y volvemos a dividir ahora este primer término entre el factor común, se cancelan los paréntesis y nos queda la x, más, dividimos este segundo término entre el factor común, se cancelan los paréntesis y nos queda la y ahora sí queda factorizado. Bueno, veamos un segundo ejemplo. Aquí lo tenemos un poquito más larguito: 2ax más ay más 5a más 2bx más by más 5b. Bueno, aquí observamos que si agrupamos los tres primeros, tienen como factor común la a. Y si agrupamos los tres últimos, tienen como factor común la b. Entonces vamos a hacer eso, vamos a agruparlo. Aquí agrupamos los tres primeros más, y aquí agrupamos los tres últimos. El factor común de esa primera agrupación, de ese primer paréntesis, es la a, que ahí la vemos que está repetida, a, factor común de, y dividimos el primer término entre esta a, se cancela la a, nos queda el 2 y la x, más, al dividir el segundo término entre el factor común, a con a se cancela y nos quedaría la y, más, al dividir este tercer término entre este factor común, la a se cancela y nos quedaría el 5, más, en el segundo paréntesis que hay acá, vemos que el factor común es la b, está repetida en todos. Abrimos un paréntesis y comenzamos a dividir el primer término de este paréntesis, se cancela la b y nos queda 2x, más, en el segundo término de este paréntesis se cancelaría la b, nos quedaría la y, más,
y este tercer término al dividirlo entre b se cancela b con b y nos quedaría el 5. Si observamos, ahora este paréntesis es nuestro factor común polinomio. Lo escribimos ahí, abrimos un paréntesis y comenzamos a dividir todo este término entre el factor común. Se cancelan los paréntesis y me queda a más, al dividir todo este término entre el factor común, se cancela el paréntesis 2x más y más 5 y nos quedaría la b. Y ahora sí, ya quedó factorizado. Bueno, hagamos un tercer ejemplo. Aquí lo tenemos, 10ax menos 2bx menos 5ay más by. Igualmente, si tomamos los dos primeros términos, vemos que tienen como factor común la x y también en los coeficientes, porque no nos podemos olvidar de ellos, del 10 y el 2, ambos son divisibles por 2. Y si tomamos los dos últimos, vemos que el factor común sería la y. Entonces, por eso vamos a agruparlo. Entonces, agrupamos los dos primeros, ahí está, más, a menos, perdón, porque aquí hay un menos. Y aquí hay algo nuevo. Cuando yo abro paréntesis, estos dos términos van a cambiar de signo por estar precedidos de ese signo menos. Entonces va a quedar el 5ay, que era negativo, ahora dentro del paréntesis quedó positivo. El by, que era positivo, dentro del paréntesis quedó negativo. ¿Esto por qué? Porque si yo multiplico el menos de afuera por los signos que hay dentro, nos van a dar estos resultados de acá. Miremos, menos por más da menos 5ay, mírenlo aquí. Este menos de afuera con este menos de adentro, menos por menos da más, by, mírenlo acá. Bueno, de este paréntesis vemos que nuestro factor común de 10 y 2 es 2 y la x también es repetida, entonces 2x, factor común de, al dividir 10 entre 2 da 5, la x se cancela y queda la a, 5a, menos, al dividir este segundo término entre el factor común se cancela el 2 y la x y nos quedaría la b, menos el signo que sigue aquí, que es menos, el factor común de este segundo paréntesis es solamente la y. Abrimos paréntesis, dividimos, se cancela la y y nos quedaría 5a menos, al dividir este término entre este se cancela la y y nos quedaría la b. Bueno, ahora tenemos un factor común polinomio que es el 5a menos b. Vemos que se repiten los dos términos. Factor común de, y al dividir todo este término entre el factor común se cancelan los paréntesis y nos queda 2x menos, al dividir ese segundo término que está aquí entre el factor común se cancela el paréntesis, 5a menos b se cancela y nos quedaría la y. Y listo, ya quedó factorizado. Bueno, aquí les dejamos unos ejercicios para que afiancen lo aprendido, para que practiquen lo que aprendieron en este video. Paran el videito y los van resolviendo. Bueno, si te gustó el video, suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte y comenta. Muchas gracias.